Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Puedes correr 10 kilómetros, no presentar ningún malestar y sentir que excelente, mientras una obstrucción cardíaca se desarrolla silenciosamente dentro de ti. ¿Cómo puede suceder? Porque a la biología no le interesa qué tan rápido corras. Tu organismo se ajusta de tal manera que puede ocultar un bloqueo del 90%, manteniendo la circulación aparentemente normal hasta el instante en que todo se detiene. Por eso, en la mitad de los hombres, la primera manifestación de una enfermedad del corazón no es el dolor, sino la muerte repentina. En este video voy a explicarte por qué puede fallar un corazón que parece sano, de qué manera el cuerpo esconde estas bombas de tiempo y cuál es la única forma de revisar tu corazón antes de que sea demasiado tarde. Para comprender por qué falla un motor aparentemente saludable, debemos abrir la pared del tórax. Cuando analizamos la anatomía cardíaca, encontramos un músculo que necesita más oxígeno que casi cualquier otro tejido del cuerpo. Para obtenerlo, depende de una red de vasos que lo rodean, llamados arterias coronarias. Los primeros anatomistas observaron que estos vasos tenían una forma similar a una corona, de ahí su nombre. Pero prefiero que los imagines como el sistema de raíces de un árbol gigantesco. Si una de esas raíces se corta, la rama que alimenta muere casi de inmediato. Aquí entran en escena dos actores principales: la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La izquierda se divide en un vaso grande llamado arteria descendente anterior izquierda, o DA. En medicina de urgencias, este vaso tiene un apodo bastante oscuro: la fabricante de viudas. El motivo es sencillo: su diseño. La DA irriga la zona frontal e inferior del ventrículo izquierdo, que es la principal cámara de bombeo del corazón. Si se tapa una ramita, se pierde solo una hoja. Si se bloquea el tronco, se desploma todo el árbol. Una obstrucción en esta región impide que el corazón envíe sangre al resto del cuerpo, causando la muerte masiva del tejido. Pero, ¿cómo se genera una obstrucción en alguien que entrena todos los días? Para entenderlo, observemos la pared arterial. Una arteria saludable es elástica, como una manguera de jardín nueva. Su revestimiento interno se denomina túnica íntima. En condiciones ideales, esta capa es tan lisa como el teflón, permitiendo que las células sanguíneas se deslicen sin resistencia. Sin embargo, la realidad no es perfecta. Con el paso de los años, factores como la presión arterial alta, el exceso de glucosa y el tabaco actúan como una lija sobre ese revestimiento. Incluso la tensión mecánica producida por décadas de flujo sanguíneo elevado durante ejercicio intenso puede provocar microarañazos y pequeñas roturas. Aquí comienzan las complicaciones. El cuerpo intenta reparar esos daños enviando colesterol LDL al sitio como si fuera un material de relleno para sellar una grieta. Después, el sistema inmunitario manda glóbulos blancos a revisar la zona. Estas células ingieren el colesterol, se transforman en células espumosas y con el tiempo se endurecen. La combinación endurecida de colesterol, calcio y restos celulares es lo que conocemos como placa. A este proceso se le llama ateroesclerosis. Ahora viene el malentendido que cuesta vidas. Mucha gente imagina la placa como si fuera la suciedad que tapa un desagüe, pensando que la tubería se va cerrando poco a poco hasta bloquearse por completo. Creen que lo notarán, que aparecerá falta de aire o dolor en el pecho conforme el paso se reduce. Esa idea suena lógica, pero no coincide con la realidad biológica. El cuerpo humano es extraordinariamente adaptable. A medida que la placa aumenta, la pared de la arteria se expande para alojarla, manteniendo el espacio interno por donde circula la sangre. A esto se le llama remodelación positiva. Significa que puedes acumular muchísima placa y aún así, el conducto permanecer completamente abierto. El flujo sanguíneo sigue siendo normal y no aparece ningún síntoma. Puedes correr 10 kilómetros y sentirte increíble porque la sangre continúa circulando. Por eso, el primer signo de enfermedad cardíaca en el 50% de los hombres y en el 64% de las mujeres es la muerte repentina. Se sienten perfectamente bien hasta el momento en que dejan de estarlo. Entonces, ¿qué desencadena todo?
¿Qué transforma una placa silenciosa en un evento mortal? La clave está en su estabilidad. Imagina que el depósito de placa es como una ampolla cubierta por una capa muy delgada de piel. Es una placa blanda llena de material inflamatorio. Si ocurre un aumento brusco de la presión arterial o un esfuerzo físico muy intenso, esa capa fina puede romperse. A esto se le llama ruptura de placa. Cuando se rompe, su contenido se libera en la corriente sanguínea. El organismo reacciona de inmediato, lo interpreta como una gran herida abierta y envía plaquetas para formar un coágulo. Eso es justo lo que necesitas si te cortas un dedo, pero es exactamente lo contrario de lo que deseas dentro de una arteria coronaria. En cuestión de minutos, el coágulo puede crecer hasta bloquear por completo la arteria. No es la acumulación lenta de placa la que detiene el flujo, sino la formación súbita del coágulo. Funciona como un tapón en una botella. La sangre se encuentra de golpe con una barrera total. Esto es un infarto de miocardio tipo 1. Pero existe otro escenario que suele presentarse en atletas de resistencia que llevan su cuerpo al límite, el infarto de miocardio tipo 2. Imaginemos a un corredor disciplinado de 50 años llamado Robert. Sus niveles de colesterol son normales. Durante una carrera, no siente un dolor fuerte en el pecho, solo nota algo raro. Su energía disminuye, se siente mareado y con náuseas. Supone que está deshidratado. En el hospital, los médicos detectan en su sangre una proteína llamada troponina. Piensa en la troponina como el líquido dentro de una barra luminosa. Mientras la cubierta esté intacta, el líquido permanece dentro. Si se rompe, se libera. Las células del músculo cardíaco contienen troponina, y cuando esas células mueren, la liberan al torrente sanguíneo. Robert está teniendo un ataque cardíaco, pero al revisar sus arterias no encuentran una obstrucción total, sino un estrechamiento del 50%. Entonces, ¿cómo pudo sufrir un infarto si la sangre aún circulaba? Se trata de un desequilibrio entre oferta y demanda. En reposo, un bloqueo del 50% casi no tiene impacto. La manguera está doblada, pero sigue saliendo suficiente agua. Sin embargo, cuando su frecuencia cardíaca alcanza las 170 pulsaciones por minuto, su corazón necesita un flujo comparable al de una manguera contra incendios, y la arteria solo puede aportar el equivalente a una manguera doméstica. La demanda supera el suministro y el músculo cardíaco empieza a quedarse sin oxígeno. A esto lo llamamos isquemia. En el caso de Robert había además un factor extra, la fibrilación auricular. El corazón funciona gracias a una red eléctrica que coordina sus contracciones. En la fibrilación auricular, las cavidades superiores dejan de contraerse de forma efectiva y comienzan a temblar. Este desorden altera la sincronía. Si se combina un bloqueo parcial con el ritmo acelerado de la fibrilación auricular, se genera la tormenta perfecta. El corazón late tan rápido que no alcanza a llenarse correctamente y las arterias no logran aportar el oxígeno necesario para seguir el ritmo. Esto nos lleva al umbral del 70%. Por lo general, el dolor en el pecho no aparece hasta que una arteria está obstruida aproximadamente en un 70%. Por debajo de ese nivel, el corazón compensa. Por encima, puede aparecer una presión en el pecho al subir escaleras que desaparece al descansar. A esto lo llamamos angina estable. Es como la luz de advertencia del motor del cuerpo. Sin embargo, recuerda que la mayoría de los infartos ocurren en personas con menos del 50% de obstrucción, porque las placas blandas tienen más probabilidades de romperse que las grandes y firmes. Entonces, si no siempre puedes percibirlo, ¿existe alguna buena noticia? Sí. Tu corazón posee un sistema de respaldo oculto llamado circulación colateral. Imagina que tus arterias principales son como autopistas interestatales. Si un embotellamiento se mantiene durante años, el corazón empieza a crear rutas alternas para rodear la obstrucción. Por eso una persona de 70 años puede sobrevivir a un infarto que podría ser mortal para alguien de 40. El corazón más envejecido tuvo tiempo de construir esos caminos secundarios. En alguien más joven, la ruptura suele ser abrupta, la vía principal se bloquea y no existen desvíos disponibles. Una de las formas más efectivas de estimular el crecimiento de estos vasos es el entrenamiento en zona 2 y el HIIT.
El ejercicio fortalece esa red que te compra tiempo, y el tiempo es la única moneda realmente valiosa. En urgencias solemos decir que el tiempo es músculo. A los 20 minutos comienza el daño irreversible y a los 90 minutos el tejido cardíaco se transforma en cicatriz. El tejido cicatricial no se contrae ni bombea. Para salvar el músculo, es esencial reconocer las señales. Los hombres suelen presentar el infarto clásico, presión en el pecho y dolor que se irradia al brazo. En las mujeres, los síntomas pueden ser más sutiles: cansancio extremo, falta de aire o incluso una sensación intensa de acidez. Si experimentas una sensación repentina de que algo muy malo va a pasar, no la ignores. Cuando el sistema falla, los cardiólogos reparan la plomería con un procedimiento llamado ICP. Introducen un catéter por la muñeca, localizan la obstrucción con contraste e inflan un pequeño balón para aplastar la placa. Después, colocan un stent, una malla metálica que mantiene la arteria abierta de forma permanente. Ahora, hablemos de cómo encontrar al responsable antes de que ocurra la catástrofe. La estrategia de detección. El objetivo es descubrir el fuego antes de que la casa se incendie. Los análisis de sangre tradicionales solo muestran qué hay circulando, pero no si esas partículas se están acumulando en las paredes arteriales. Se necesitan herramientas más precisas. La puntuación de calcio coronario, CAC, es un estudio de unos 5 minutos que detecta depósitos calcificados. Un resultado de 0 es ideal. Una puntuación superior a 400 indica un riesgo muy alto. El siguiente nivel es la angiografía por tomografía computarizada, que permite visualizar la placa blanda, esas ampollas inestables que aún no se han endurecido. Es en esencia un sistema de alerta temprana. El infarto de miocardio casi siempre es una tragedia favorecida por no saber lo que está ocurriendo. Mantén tu presión arterial bajo control para evitar el daño mecánico en las arterias. Controla la glucosa para reducir la inflamación y permanece físicamente activo. No supongas que estás sano. Utiliza la tecnología y el conocimiento disponibles para comprobarlo.